consumida entre el tiempo, y la potencia efectiva es la energía aprovechada entre el tiempo, ¿no? Ya está. Pues obviamente vamos a empezar con el diagrama de cuerpo libre. Voy a ponerlo aquí está la esfera y el resorte, ¿no? ¿Qué fuerzas intervienen? Las dos componentes del peso de la esfera, la componente inicial, la componente normal, fuerza normal, la fuerza del resorte y la fuerza de fricción. Y observamos que las tres fuerzas que tienen dirección del movimiento se oponen al movimiento, ¿sí? ¿Qué tipo de energía va a haber así de entrada? Si la esfera llega con cierta velocidad, pues llega con energía cinética. Llega con cierta energía cinética al punto 1 y la va a liberar totalmente al llegar al punto 2. Entonces, esta liberación de energía cinética es la energía consumida, ¿sí? ¿Cuál va a ser la energía aprovechada? ¿Quiénes van a ser los ganadores? Pues la esfera va a ganar altura, va a ganar esta altura, este cateto, ¿sí? Y además el resorte va a experimentar una deformación delta igual a la hipotenusa del triángulo rectángulo que aparece ahí en la figura, ¿no? Entonces son dos ganadores. La esfera va a absorber energía potencial de posición y al mismo tiempo el resorte va a absorber energía potencial de deformación. ¿Sí? Vamos a ir calculando, ya vienen las notas, no es necesario que copien, pongo todo el mundo atención, ¿no? Pues en primera instancia vamos a calcular las fuerzas que están involucradas. Entonces tenemos que la componente tangencial del peso del bloque es el peso por el... Vamos a ponerlo más arriba. El peso del bloque es el peso por el seno del ángulo. Es el peso por el coseno del ángulo. Procedemos a sustituir. Entonces tenemos la masa, la gravedad, seno de, ¿cuánto? De 20 grados, ¿no? Arroja como resultado una fuerza de 43,61 newtons. Ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior. La única variante es que cambia el signo, puesto que el plano es ascendente, ¿no? Y la componente normal es 13 por 9,81 por 100 grados, 119,84. Entonces, en newtons con 2 dígitos, no tiene caso la con 3, ¿no? La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal, es decir, 0.24 por 119,84, ¿no? Son los mismos cálculos y resultados que en el ejercicio anterior, ¿no? Tenemos 28,76 newtons, ¿no? Por otro lado, vamos a calcular ahora el trabajo realizado por la fuerza resultante. Realizado por la fuerza resultante y aplicando el primer principio es la variación en la energía cinética. ¿De quién? De la esfera. Entonces va a ser energía cinética final menos energía cinética inicial. La energía cinética final es 0, puesto que la esfera finalmente llega al reposo, y la energía cinética inicial es 1/2 de la masa, que es 13 velocidad al cuadrado, ¿no? La esfera va a liberar 650 joules como energía cinética. Esa va a ser la energía consumida, ¿no? Y esa energía consumida entre el tiempo en el que se consumió es la potencia teórica. Aquí está, ¿no? La energía cinética liberada por la esfera, ¿sí? Vamos a hacer el análisis en condiciones ideales, análisis del sistema en condiciones ideales. Vamos a anotar aquí condiciones ideales. Condiciones ideales. Eso estaríamos suponiendo que el plano es perfectamente liso y no hay fricción. En este caso, el trabajo realizado por la fuerza resultante va a ser el trabajo realizado únicamente por las fuerzas conservativas.
que son la componente del peso de la esfera y la fuerza del resorte, ¿no? Vamos a indicarlo, ¿no? Vamos a indicar sus respectivos signos. Trabajo realizado por la componente tangencial del peso de la esfera menos trabajo realizado por la fuerza del resorte. Nada más, la fricción no interviene. Y entonces, en relación al ejercicio anterior, que es el número 3, lo que cambia es este signo. Es muy importante esto, ¿no? Sustituimos. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza resultante, vamos a tener, bueno, vamos a hacerlo nuevamente, la integral de 0 a la deformación del resorte, y tenemos 43,61, una diferencial de desplazamiento, menos, en el caso del resorte tenemos 200, que es la rigidez, deformación, diferencial de deformación. Y se evalúa desde la configuración original hasta la configuración comprimida. Esto da como resultado menos 43,61 delta menos 100 delta cuadrada. Pues ponerle número 1 y número 2. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos la transitividad. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Igualamos 2 con 1. Tenemos que menos 43,61 delta menos 100 delta cuadrada 150. Pues ya surge aquí la ecuación de segundo grado. Menos 100 delta cuadrada menos 43,61 delta más 650 igual a 0, ¿no? Y ahí ya la escribimos cambiando los signos y nos queda 100 delta cuadrada 33,61 delta igual a 0. La clásica ecuación de segundo grado, ¿no? Que vamos a resolver a continuación. Pues vamos a obtener la deformación del resorte en condiciones ideales, ¿no? Y de ahí calcularemos la energía potencial de posición absorbida por el resorte y además el ascenso de la esfera y la energía potencial de posición. Perdón. Calculamos primero la raíz delta, es la deformación del resorte. Ya después calculamos la energía potencial de deformación absorbida por el resorte y además el ascenso de la esfera y la energía potencial de posición absorbida por la esfera. Entonces, la suma de esas dos energías tiene que ser igual a la energía cinética liberada por la esfera, puesto que son condiciones ideales. Estaremos haciendo esa corroboración. Ya después lo planteamos en condiciones reales y vamos a calcular además qué tanta energía se disipa en forma de calor y se pierde como energía mecánica, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Todo bien entendido? Pues vamos a pasar a resolver la ecuación. Tenemos lo siguiente. Tenemos que delta va a ser 43,61 43,61 al cuadrado menos 4, ¿no? Por 100 y por menos 650. 2 por 100. Y la raíz que resulta es de, esto se habrá deformado 2 metros con 34 centímetros. Obviamente adoptando la raíz que resulta del radical positivo, ¿no? Entonces el resorte se habrá deformado 2 metros con 34 centímetros. Y de ahí pasamos a calcular los siguientes parámetros, ¿no? Pues tenemos primero que nada la energía potencial de posición de deformación absorbida, resorte. ¿Cómo la calculamos? Energía potencial de deformación es un medio del producto de la rigidez por el cuadrado de la deformación.
Entonces tenemos un medio, la rigidez es de 200 newtons por metro y se deformó 234. Entonces la energía potencial de deformación absorbida resulta igual a 48 joules. Hasta ahí, ¿no? ¿Qué calculamos después? El ascenso de la esfera. Entonces se forma el clásico triángulo rectángulo. Voy a calcular aquí abajo. Ascenso de la esfera. Clásico triángulo rectángulo. Hipotenusa es la deformación del resorte. Es de 20 grados, que es el que forma el plano inclinado con la horizontal, y el cateto vertical es el ascenso de la esfera. En las notas está el dibujo como delta mayúscula, pues es lo mismo, ¿no? Entonces aquí calculamos que H va a ser 234 por el seno de 20. Va a ser igual a 80 centímetros. Vamos a pasar de este lado. Tenemos ahora la energía potencial de posición absorbida por la esfera. Entonces, la energía potencial de posición por la gravedad y por la altura. Tenemos la masa es 13 kilogramos masa, la gravedad local, el valor conocido, y la esfera ascendió 80 centímetros. Esta energía potencial de posición absorbida por la esfera 102 joules. ¿No? Ahora viene ya la parte interesante. La energía total, la energía aprovechada, vamos a poner aquí la eficiencia, es la energía aprovechada de la energía consumida. ¿Cuál es la energía aprovechada? Es la energía total absorbida y va a ser la energía potencial de deformación absorbida por el resorte más energía potencial de posición absorbida por la esfera. Y la energía consumida es la energía cinética liberada por la esfera. Nada más. Entonces ya procedemos a sustituir. ¿Cuál es la energía potencial de posición absorbida por el resorte? Son 548 joules. La energía potencial de posición absorbida por la esfera son 102 joules. Y la esfera liberó 650 joules de energía cinética. 48 más 602 son 650, por lo tanto la eficiencia es del 100% en condiciones ideales que no existen ni existirán jamás. Y nada más estamos haciendo la comprobación. Entonces ahora lo que vamos a hacer a continuación es analizar el sistema en condiciones reales y vamos a determinar que la energía aprovechada necesariamente va a ser menor a la energía consumida. O sea, menor a los 650 joules. O sea, viéndolo por partes, el resorte va a absorber menos de 548 joules, puesto que se va a deformar menos de 2 metros 34 centímetros.
y consecuentemente la esfera va a absorber menos de 102 joules, puesto que va a ascender menos de 80 centímetros. ¿Qué tanto es menos en cada caso? Es lo que vamos a determinar a continuación. ¿Sí queda entendido? ¿Tiene algún comentario? Sí, pero nada más que la parte de abajo del pizarrón no se alcanza a ver. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Creo que no, profe, todo bien. Nada, De mi parte nada, todo bien. todo bien, ¿no? Bien. Vamos a continuar. ¿Alguien tiene algún comentario por lo pronto? ¿Alguien más? Ajá. Vamos a hacer ahora el análisis en condiciones reales. Voy a borrar, no se preocupen por eso, ya vienen las notas, para que posteriormente lo vayan corroborando. Entonces vamos a hacer ahora el análisis del sistema en condiciones reales. Aquí va a haber asperezas y va a haber fricción. Vamos a poner aquí como título condiciones reales. Entonces, condiciones reales, el trabajo, voy a ponerlo aquí, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza resultante es el trabajo realizado por las fuerzas conservativas más el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Vamos a ver cuáles son. Entonces, el trabajo realizado por las fuerzas conservativas, ¿cuáles va a ser? Menos el trabajo realizado por la componente tangencial del peso de la esfera, menos el trabajo realizado por la fuerza del resorte. Y como fuerza no conservativa, va a ser la fuerza de fricción. Tenemos trabajo realizado por la fuerza de fricción. ¿Sí? Los tres trabajos tienen signos negativos, puesto que las tres fuerzas se oponen a los efectos. Los efectos son el movimiento y ascenso de la esfera y deformación del resorte, ¿no? Entonces tenemos que el trabajo realizado por la componente tangencial del peso de la esfera, ya lo habíamos calculado. El trabajo realizado por la fuerza del resorte es menos 100 delta cuadrada. Menos 100 delta cuadrada. Y el trabajo realizado por la fuerza de fricción es la integral desde el 0 a la deformación del resorte, y la fuerza de fricción es 28,76 newtons, con una diferencial de desplazamiento, ¿no? Entonces vamos a simplificar, y así, ya haciendo la simplificación tenemos igual a menos 72,37 delta menos 100 delta cuadrada, ¿sí? Vamos a ponerle el número 3. El término lineal involucra estos dos, el de la componente del peso de la esfera y la de fricción, ¿no? 43 más 28 son 70 y algo, aquí está ya, ¿no? Y el término cuadrático obviamente corresponde al resorte. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Aplicando la transitividad, tenemos que igualar este 3 con el resultado 1. El resultado 1 pues, es la energía cinética liberada por la esfera, que son los 650 joules. Entonces, al hacer la igualación, queda lo siguiente: menos 100 delta cuadrada menos 72,37 delta igual a menos 650. Pues va a ser otra ecuación de segundo grado y que la vamos a resolver, ¿no? Entonces tenemos menos 100 delta cuadrada menos 72,37 delta más 650 igual a 0. Cambiemos el signo, 100 delta cuadrada, los signos, ¿no? Más 237 delta menos 650 igual a 0. Vamos a calcular. Menos 72,37 cuadrado menos 4 por 100 y por menos 650.
2 por 100. Resultado arroja. Obviamente la raíz que resulta del radical positivo va a ser igual a 2 metros con 21 centímetros. No va a ser 14, va a ser 13 centímetros menos en comparación con el caso ideal. Y aquí pasamos a calcular los restantes parámetros, ¿no? Pues tenemos en primera instancia la energía potencial de deformación absorbida por el resorte. Vamos a ponerlo así. Entonces tenemos energía potencial de deformación, un medio de la rigidez que es 200 newtons por metro, y deformación al cuadrado. Pues de 488 joules. Siguiente paso, determinar el ascenso de la esfera. Tenemos otra vez el clásico triángulo rectángulo, 20 grados. La hipotenusa es la deformación del resorte y el cateto vertical es el ascenso de la esfera. Entonces tenemos que el ascenso de la esfera es 221 por el seno de 20. Y la esfera habrá ascendido 75 centímetros. Siguiente paso, ¿cuál es? Bueno, este ascenso ponemos como título ascenso de la esfera, ¿no? Siguiente es energía potencial de posición absorbida por la esfera. Entonces, energía potencial de posición, la masa que es 13 kilogramos masa, la gravedad local conocida por todo el mundo, por casi todo el mundo, y el ascenso es 75 centímetros. El resultado arroja esto: 95 joules. La esfera absorbió en el 95 joules como energía potencial de posición, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Le van entendiendo bien? Voy a borrar la parte de acá. Vamos a calcular la energía total absorbida y la vamos a comparar con la energía liberada, ¿no? La energía total absorbida ¿cuál va a ser? Va a ser tu energía potencial. En cuanto a energía potencial, es la energía potencial de posición de deformación absorbida por el resorte más energía potencial de posición absorbida por la esfera. Ahí pongo los garabatos correspondientes, ¿no? Entonces el resorte absorbió 488 joules y la esfera absorbió 95 joules. ¿Cuánto suma esto? 583, ¿no? Es menor a los 650 que el nivel de energía cinética que liberó la esfera. Entonces, en este caso, la eficiencia, ¿cómo va a quedar? La energía aprovechada, pues es esto de aquí. Vamos a poner ya el resultado. Son los 583 joules. La energía aprovechada es la energía absorbida. Una parte por el resorte como energía potencial de deformación, la otra parte como por la esfera como energía potencial de posición. Y la energía consumida es la energía cinética liberada por la esfera, que son los 650 joules. Vamos a ver cómo resulta esto. Entonces dividimos 583 de 650, nos da una eficiencia del 89.69%. Queda redondeado al 90%. Ha quedado calculada la eficiencia del sistema, que está dentro de algún rango que podemos considerar como aceptable. Lo único que restaría es calcular la disipación de energía mecánica, que obviamente es en forma de calor. De estos, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Voy a calcular de este lado la disipación de energía mecánica.
tenemos que, vamos a poner como título disipación mecánica, y que es en forma de calor. No tenemos que la disipación de energía mecánica pues van a ser los 650 joules que se consumieron y de los cuales se aprovecharon únicamente 583. Entonces va a haber una energía consumida y no aprovechada, que es de 17 joules. No es sugestivo, y el calor se indica con la letra Q mayúscula. La producción de energía en forma de calor fue de 17 joules y que representa aproximadamente el 10%. O sea, que si dividimos 17 entre 650 en forma porcentual, ¿cuánto nos da aquí? No es cierto. Es 67, ¿no? Ah, sí, cierto, sí. Perdón. 37, sí. El 10%, ¿no? 37 entre 650. Sí, 10%. Se perdió el 10% y se conservó el 90% restante. Es un sistema con una eficiencia alta, por lo tanto aceptable. ¿Sí te han entendido? ¿Alguna duda o comentario? De mi parte, no. ¿De parte de alguien más? ¿De los demás? No, profe, hasta ahorita no hay dudas. Todo bien, profesor. Pues ya concluimos el capítulo 4 y vamos a iniciar el capítulo 5, ¿no? A ver. Por otro lado, a ver, vamos a ver algo de información. Ayer en la noche les envié la tarea las tareas 3A y 3B, para que las vayan haciendo. 3A de la segunda parte de trabajo y energía, y 3B la de impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Y ya, por lo pronto, ¿no? No tenemos fecha del examen, ¿verdad? ¿Qué día es? ¿Qué día quedó? ¿Quedamos? ¿Qué va a 14 ser? de diciembre, profe. ¿12? 14. 14. Ok. Sobre el número del calendario. Ah, sí, cierto. ¿Calendario en qué cae? En martes, ¿no? Sí, profe, martes. ¿Te quiere que lo adelantemos? ¿Para cuándo, profe? Podría ser para el... Podría ser, Jueves. estamos a ver, ¿no? Podría ser para el 7 o 9 de diciembre. No, gracias. Ya lo habíamos adelantado porque era para el jueves. Lo adelantamos para el martes. Me gustan. A ver, opinen los demás, ¿no? Pues yo digo que lo podríamos pensar, ¿no? Y ya lo podríamos hacer saber más al rato, o tal vez Sí. mañana. Como quieran, ¿no? Si quieren, la tarde lo platicamos, ¿no? Sí, más que nada porque, bueno, no sé si alguno de mis compañeros vaya a tener otro examen ese día o... Sí, vayan lo platicando, ¿no? Sí, Si profesor. quieren, hacemos una sesión en la noche, hoy en la noche, para platicarlo, ¿no? O por chat, como quieran, ¿no? Lo dejamos pendiente, ¿no? Para hoy en la noche, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, profesor, yo digo que ya en la noche ya le mandamos mensaje y le decimos que si Sí, ¿no? en qué nos pusimos de acuerdo. Y nos comunicamos, ¿no? Y luego otro Gracias. tema era... Ah, sí. Dime. Dinos. Bueno, otro tema en los trabajos de investigación, ya eligieron tema casi todos, ¿no? Los que faltan, háganlo, ¿no? Ya casi todos ya deben de estar trabajando en eso, ¿no? Bueno, vamos a iniciar el capítulo 5, que es impulso
y cantidad de movimiento. No les voy a borrar. De hecho, ya les envié las notas. Sí, se las envié. Sí, ya están ahí. Dice dinámica capítulo 5. Ya viene ahí también completo. Y ya vamos a iniciarlo, ¿no? Entonces, las clases que independientemente de que modifiquemos o no modifiquemos la fecha del tercer examen parcial, pues va a haber unas clases, unos días de clase remanentes en que ya habremos concluido, ya antes del examen, y pues los vamos a dedicar a que traigan todas las dudas que tengan y lo vamos revisando, ¿no? Lo vamos revisando y ventilando para que no haya miento. Pongan todo el mundo atención, ya les envié las notas, ahí viene todo ahí. Vamos a ver primero lo que es una introducción. Una introducción, y vamos a ver dos conceptos que son impulso y cantidad de movimiento. Primero vamos a ver lo que es la cantidad de movimiento, después el impulso y la relación que hay entre ellos, y llegaremos a establecer una ecuación, la ecuación del impulso y cantidad de movimiento lineales, ¿no? Vamos a desarrollar todo ese marco teórico conceptual y ya estaremos en condiciones de resolver problemas de aplicación. Vamos a resolver en la clase de hoy por lo menos un problema o dos, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar, entonces voy a platicar a grandes rasgos cómo es la idea, ¿no? El capítulo 3, que es, vimos el primer método, que es ecuaciones de movimiento, también llamado segunda ley de Newton, y comentamos que en ese método se trabaja con problemas, de hecho lo hicimos, ¿no? Se trabaja con problemas en donde se manejan ecuaciones que relacionan fuerzas con aceleraciones, y es la aplicación directa de la segunda ley de Newton sobre la partícula o cuerpo en estudio. Después, en el capítulo 4, que es trabajo y energía, y que es el segundo método, resolvimos problemas a base de establecer ecuaciones que relacionan fuerzas con desplazamientos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer en el capítulo 5, que es el tercer método, que es impulso y cantidad de movimiento? Vamos a trabajar con problemas en donde manejaremos ecuaciones que relacionan fuerzas con velocidades, ¿sí? Y vamos a trabajar con problemas en donde la fuerza resultante es o constante o función del tiempo. ¿Qué quiere decir que una fuerza sea función del tiempo? Pues que va a ir aumentando conforme transcurre el tiempo, ¿sí? Y los problemas van a ser únicamente rectilíneos, y pues obviamente los vamos a hacer en forma escalar y son bastante sencillos, ¿no? Esa rectilineidad pues, le da facilidad. Voy a leer entonces lo que dice la introducción, que es la misma idea, ¿no? Dice, el método del impulso y la cantidad de movimiento consiste en aplicar a la partícula en estudio ecuaciones que relacionan fuerzas con velocidades. También se aplican ecuaciones que relacionan momentos de dichas fuerzas con velocidad, ¿no? Para poder aplicar las ecuaciones mencionadas es necesario que la resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula sea constante o función del tiempo, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿no? O sea, no va a haber fuerzas que sean casos en que la fuerza resultante sea función de la velocidad o de la posición, únicamente o constante o función del tiempo, ¿no? Muy bien, ¿algún comentario? Nada, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Todo bien, profe. Entonces vamos a iniciar con el primer concepto, lo que es cantidad de movimiento. Pongan aquí todo el mundo atención, ya vienen las notas. Vean lo que voy poniendo en el pizarrón. Sí, ven bien el pizarrón, ¿verdad? Vamos a empezar con el primer concepto, que es cantidad de movimiento.
El movimiento de quién, pues obviamente de un cuerpo o partícula, el que fuera, ¿no? La cantidad de movimiento se conceptualiza, la cantidad de movimiento se conceptualiza como el producto de la masa por la velocidad. Así de simple, ¿no? Entonces diremos que un cuerpo partícula de masa, cuya masa sea m, en el instante en que tiene una velocidad v, tiene una cantidad de movimiento c. ¿Sí te entendió? C es la cantidad de movimiento lineal de la partícula, m la masa de la partícula y v la velocidad de la partícula. Entonces dice, la expresión anterior indica la cantidad de movimiento lineal de la partícula de masa m en el instante en el que posee una velocidad v. ¿Sí? Vamos a ver ahora el siguiente, vamos a pasar al siguiente concepto. ¿Sí quedó entendido? ¿No hay duda? Vamos a pasar al siguiente, que es impulso y cantidad de movimiento. Impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Hay que hacer también la observación que el impulso se llama ímpetu. ¿No? Impulso e ímpetu es lo mismo, ¿no? La cantidad de movimiento también se le denomina momentum. Al impulso le podemos llamar ímpetu de cualquiera de las dos maneras y el cantidad de movimiento también momento, ¿no? Son sinónimos, ¿no? Sinónimos no impulso y cantidad de movimiento, sino impulso es lo mismo que ímpetu y cantidad de movimiento es lo mismo que momento. ¿Sí? Vamos ahora a hacer el siguiente desarrollo. Voy a borrar, ¿eh? Ya vienen las notas, no se preocupen. Nada más pongan atención, ¿no? Vamos a hacer el siguiente desarrollo. Entonces vamos a escribir la segunda ley de Newton. La vamos a expresar. Entonces diremos que una fuerza actúa sobre un cuerpo que tiene una fuerza F, actúa sobre un cuerpo que tiene una masa M, le va a producir una aceleración A. Y sabemos que la aceleración es la derivada o variación de la velocidad respecto del tiempo. Y además, como la masa es absolutamente invariable, podemos introducirla en la derivada. Entonces tenemos que la fuerza resultante es la derivada respecto del tiempo del producto de la masa por la velocidad. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es el producto de la masa por la velocidad? Ya lo conceptualizamos. Es la cantidad de movimiento. Ya está. Por lo tanto, podemos fácilmente deducir que la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo o partícula es la derivada o variación de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo. ¿Sí? Es el primer concepto la primera relación que establecemos. ¿Sí? Diremos que la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es la variación respecto al tiempo de la cantidad de movimiento lineal de dicha partícula. En este caso, la variación matemáticamente se interpreta como derivada. Eso es muy importante, por lo que vamos a ver a continuación. ¿Quién tiene algún comentario por lo pronto? No, profesor. ¿Todo bien? Nada más que el pizarrón no se ve completo, profesor. A ver ahí, primero. ¿Ahí? Sí, gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Hacer otro desarrollo, ¿no? A partir de esta expresión vamos a separar variables, ¿sí? Entonces tenemos que fuerza, voy a poner aquí una flecha, indicando fuerza diferencial de tiempo, nos queda como diferencial de cantidad de movimiento, que es diferencial del producto de la masa por la velocidad. Ahí únicamente separamos variables, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es una integración. Vamos a integrar la fuerza con respecto al tiempo. Entonces, la integral de la fuerza
respecto del tiempo, lo vamos a integrar entre dos instantes sucesivos, consecutivos, desde 1 hasta 2, desde T1 hasta T2, pues va a ser la integral entre esos instantes aludidos y tenemos la diferencial del producto de la masa por la velocidad, de acuerdo a esto, ¿sí? Al integrar respecto al tiempo la fuerza resultante, esto equivale a que integremos respecto al tiempo y respecto a los mismos instantes el producto de la masa por la velocidad, ¿no? Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Sabemos que la masa es absolutamente invariable. Extraemos de la integral y nos queda la integral entre los instantes aludidos y tenemos una diferencial de velocidad. ¿Sí? ¿Cómo queda esto? Aquí tenemos la masa y la velocidad está evaluada en los instantes aludidos. ¿Sí? ¿Qué va a ser? ¿Cómo da? ¿Qué resultado da? Pues va a ser la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Y cada uno de estos términos es una cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, finalmente podemos indicar o expresar que la integral de la fuerza respecto del tiempo, entre dos instantes cualesquiera, va a ser la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Es decir, esto va a ser la variación en la cantidad de movimiento. Vamos a ponerle MB, por lo que es el movimiento C. Ahí está. Ahora bien, este integral que tenemos en el miembro izquierdo se le llama impulso lineal. Voy a indicarlo aquí. Esto de aquí es el llamado impulso lineal. ¿Sí? Y esta ecuación que acabamos de anotar, voy a encerrarla en color amarillo. Esta ecuación es la llamada ecuación del impulso y la cantidad de movimiento lineales. ¿Por qué lineales? Porque también hay angulares, eso no lo vamos a ver. Vamos a ver únicamente los parámetros lineales, ¿no? Entonces, que quede bien claro que esta expresión es la ecuación del impulso y la cantidad de movimientos lineales. Y nos dice que el impulso es la variación en la cantidad de movimiento. O sea, les voy a explicar qué es cómo se interpreta. El impulso es la variación en la cantidad de movimiento. Esta variación, o sea, en este caso, la variación se interpreta como, no como derivada, matemáticamente se interpreta no como derivada, sino como diferencia. Es decir, valor final menos valor inicial, ¿sí? Y el impulso se interpreta como el hecho de sostener cierta fuerza durante determinado tiempo, que es la interpretación en este caso de la aplicación física de la integral, o es una interpretación física de la integral, ¿sí? Esta fuerza se está sosteniendo, o sea, al integrar la fuerza respecto al tiempo, quiere decir que esta fuerza se está sosteniendo durante determinado tiempo, durante determinado lapso, que está acotado por estos límites, desde T1 hasta T2. En ese lapso estamos sosteniendo esta fuerza. Y la equivalencia o resultado es la variación en la cantidad de movimiento. Es decir, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. ¿Sí que entendido? Y obviamente, como la masa es absolutamente invariable de cualquier cuerpo o partícula, pues va a quedar también una diferencia de velocidades. Velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí que entendido? Entonces, por lo pronto, que quede muy claro que el impulso lineal es la variación en la cantidad de movimiento lineal. La interpretación es que el impulso es la integral de una fuerza resultante respecto al tiempo, y lo interpretamos como el hecho de sostener esa fuerza durante determinado tiempo. Y la variación en la cantidad de movimiento es valor final menos valor inicial. Es decir, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. ¿Sí queda entendido? Pues ya está expresada ahí la ecuación. La única que vamos a manejar en este capítulo, que es la ecuación del impulso y cantidad de movimientos lineales, ¿no?
¿Tiene algún comentario? Bueno, esto lo podríamos también expresar así. Igualar esta integral, le podemos igualar esto de aquí, simplemente, ¿no? O esto de acá, como sea. Entonces es el impulso lineal y cualquiera de estos dos es la variación en la cantidad de movimiento lineal. ¿Sí queda entendido? ¿Tiene algún comentario por lo pronto? De momento no, profesor. Vamos a ver qué unidades tienen estos conceptos, ¿no? Y al hacer algunas interpretaciones para que quede muy claro, que vayan ustedes, se vayan empapando de estas ideas, que es muy importante, ¿no? Saber interpretar las variables físicas y los conceptos, ¿no? Entonces vamos a abordar el tema unidades de impulso lineal, y que obviamente van a ser las mismas que las de la variación en la cantidad de movimiento lineal. ¿Sí? Pues fíjense, pongan aquí todo el mundo atención, también ya vienen las notas, no se preocupen, no va a tomar fotos, ni es necesario que copien, ya vienen las notas, ¿no? Entonces fíjense, vamos a abordar el tema unidades del impulso y de la cantidad de movimientos lineales, ¿sí? Fíjense, vamos a suponer que una fuerza de 1 Newton se sostiene durante un tiempo de 1 segundo. Este no es un impulso, ¿no? Este impulso, que es unitario, es un impulso lineal unitario. Vamos a tener un impulso que es de 1 Newton segundo. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Vamos a desarrollar esto a ver qué resulta. Entonces, fíjense, sabemos que el Newton es la fuerza que aplicada al kilogramo masa le produce una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ahí está el Newton, ¿sí? Y este Newton lo vamos a sostener durante un tiempo de 1 segundo. ¿Esto qué resultado da? Pues nos da aquí el kilogramo masa prevalece, eran metros, segundos entre segundos cuadrados, nos quedan segundos lineales en el numerador. ¿Qué es esto de aquí? Una velocidad. Y como es producto de masa por velocidad, es una cantidad de movimiento. Entonces aquí tenemos la masa. La masa de 1 kilogramo masa que está animada de una velocidad de 1 metro sobre segundo. ¿Sí? O sea, lo podemos poner así. Una masa de 1 kilogramo masa, digamos, en cierto instante, está animada o tiene una velocidad de 1 metro sobre segundo. Por lo tanto, tiene una cantidad de movimiento igual a 1 kilogramo masa metro sobre segundo, que es lo mismo que está aquí. Lo estamos corroborando la igualdad entre el impulso y la variación en la cantidad de movimiento. Igualdad conceptual e igualdad también dimensional y de unidades. ¿Sí que han entendido? Pero vamos a explicar esto un poco con ciertos detalles. ¿Qué quiere decir que algo se sostenga en algo? Bueno, vayan dando ideas, ¿no? Para que les vayan notando en la lista negra, ¿no? Ya, una fuerza de 1 Newton se sostiene durante un tiempo de 1 segundo, ¿no? Ya dijimos que es el impulso lineal. Pero en general, ¿qué significa que algo, alguna variable física, se sostenga en otro algo o en otra variable física? ¿Qué significa matemáticamente? No precisamente. Bueno, matemáticamente es una integral. Estamos interpretando la integración como tal, ¿no? ¿Sí? A ver, otra idea, te aproximas, ¿no? Bueno, si ese algo se sostiene en el otro algo mayor, pues va a ser mayor, ¿no? Por ahí va, te vas aproximando, ¿no? Es decir, si una fuerza de un pequeño, de 1 Newton, la sostenemos durante un tiempo de 1 segundo, pues vamos a tener un impulso lineal unitario de 1 Newton segundo, y que equivale, como ya acabamos de ver, a una variación en la cantidad de movimiento lineal
de 1 kilogramo masa metro sobre segundo. O sea, que esa diferencia, esa variación en la cantidad de movimiento equivale a que una masa de 1 kilogramo masa tenga una velocidad de 1 metro sobre segundo. Como variación en la cantidad de movimiento. Donde la variación matemáticamente no la interpretamos como derivada, sino como diferencia. O sea, valor final menos valor inicial. A ver, alguien más que quiera comentar algo, o que se aproxime asintóticamente. Pues una dependencia puede entenderse como una igualdad, de que digamos que los dos valores deben de estar presentes. No precisamente, no. Vamos a explicarlo con otras variables físicas diferentes. Ya recurriendo a los conceptos anteriores, los voy a comentar. Recurriendo a los conceptos anteriores, sabemos que el Newton es la fuerza que aplicada al kilogramo masa le produce una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, si una fuerza de 1 Newton actúa a lo largo de un desplazamiento de 1 metro, desarrolla un trabajo de 1 Newton metro, que es 1 joule, ¿sí? Y si ese trabajo de 1 joule lo desarrolla en un tiempo de 1 segundo, diremos que se tiene una potencia de 1 watt, ¿sí? En este caso, la potencia la estamos conceptualizando como la variación del trabajo o de la energía con respecto al tiempo, o simplemente el trabajo o energía por unidad de tiempo. Ahí estamos interpretando a la derivada como un cociente. Vámonos ahora a lo inverso, a la operación inversa, que es la integración. La integral es la antiderivada o la antidiferencial. Entonces, así como interpretamos la derivada como un cociente, podemos interpretar a la integral como un producto, ¿sí? Entonces, si decimos que 1 watt es la potencia que resulta de desarrollar un trabajo de 1 joule durante 1 segundo, ahora, de manera inversa, aquí fíjense, diremos que 1 joule es el trabajo o la energía que resulta de sostener una fuerza de 1 watt durante un tiempo de 1 segundo. ¿Sí me explico? Ahí está la integral o el producto, como sea. ¿Sí me explico, no? Vamos a poner otros ejemplos sencillos. Sabemos que la velocidad es la derivada o variación del vector de posición respecto del tiempo. Vamos a lo inverso. El vector de posición es la integral de la velocidad respecto del tiempo. En otros términos, ¿cómo lo podríamos indicar? Que si la velocidad que tiene la partícula se sostiene durante determinado tiempo, ¿qué va a ocurrir ahí? Pues que la partícula simplemente va a cambiar de posición, que se refleja en un cambio en el vector de posición vectorialmente, y que escalarmente se refleja en que la partícula recorrió cierta distancia a lo largo de su trayectoria. ¿Sí? De la misma manera con el concepto de potencia. Si una potencia de 1 watt se sostiene durante un tiempo de 1 segundo, ahí se consumió o se produjo un trabajo o energía de 1 joule. Son unidades muy pequeñas, ¿no? Entonces, si trabajamos con unidades más suficientemente grandes, que sean más medibles y que puedan cotizarse financieramente, pues diremos que si una potencia de 1 kilowatt se sostiene durante 1 hora, durante un tiempo de 1 hora, ¿qué energía se produjo, se consumió? Pues una energía de 1 kilowatt hora, ¿sí? Que es la que llega a nuestros recibos de consumo eléctrico para que vayamos a pagar. O sea, ahí ya se percibe ya de una manera más práctica el concepto. Aquí es lo mismo. Si la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo partícula se sostiene durante determinado tiempo, quiere decir que ese cuerpo partícula tiene impulso lineal, ¿sí? Y como ya vimos, ese impulso lineal es la variación en la cantidad de movimiento lineal, es decir, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Que en algún problema, alguna de esas puede ser 0, puesto que la partícula
se encuentra en reposo, o el cuerpo, ¿no? Pueda encontrarse en reposo, pues, al tener reposo no tiene velocidad, y no tiene movimiento, ni tiene cantidad de movimiento. Así de simple, ¿no? Puede ocurrir en algunos casos, ¿no? Pero digamos, los conceptos así genéricos ya quedan establecidos. Entonces, que quede muy claro que el impulso, o sea, si una fuerza, la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo o partícula se sostiene durante determinado tiempo, quiere decir que ese cuerpo o partícula lleva impulso lineal, tiene impulso lineal. Y ese impulso lineal es la variación en la cantidad de movimiento lineal que tenga dicho cuerpo o partícula. ¿Ya? Nada más. Hasta aquí está expuesto el marco teórico. ¿Tiene algún comentario? Ya lo que sigue es resolver problemas, ¿no? Muy bien, profesor, hasta el momento. Muy bien. Vamos a resolver unos 2 problemas, ¿no? Ahora son 12:50, ¿verdad? Más o menos. A ver, entonces nadie quiera comentar algo. Nadie en absoluto. De mi parte no, profe. ¿O las demás? ¿Nadie? ¿Todo bien entendido? Muy bien. Vamos a abordar el problema número 1 de este capítulo, que consiste en lo siguiente. Aquí tenemos el clásico plano inclinado con su clásico plano normal y tenemos un bloque, una caja, un objeto, lo que fuera, ¿no? Vamos a representarlo aquí. Aquí está el bloque, ¿no? Vamos a ubicar nuestro plano horizontal de referencia. Vamos a ponerlo en la parte más baja. Digamos aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Pues vamos a jalar el bloque, ¿no? Con un cable, ejerciendo una fuerza P. Una fuerza P paralela al plano inclinado. Y de tal manera que esa fuerza P no es constante, es función del tiempo, ¿sí? Obviamente aquí se tiene un cierto ángulo, el bloque tiene cierto peso, va a haber rugosidad y va a haber cierto coeficiente de fricción. Vamos a poner los datos. Obviamente la velocidad, bueno, el movimiento va a ser de izquierda a derecha y con sentido ascendente, como lo indica aquí la flecha amarilla, ¿no? Está ya con cierta velocidad el bloque, ¿no? Vamos a poner datos, ¿no? Entonces, fíjense, la fuerza P, vamos a expresarla como 1.5 veces el tiempo, es decir, función del tiempo. Por otro lado, el bloque pesa 10 newtons, el ángulo es de 30 grados, y va a haber un coeficiente de fricción dinámica igual a 0.50, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a determinar la rapidez del bloque, la velocidad o la rapidez del bloque para el instante t igual a 20 segundos. La velocidad va a ser nuestra incógnita, ¿sí? Vamos a explicar todo esto, ¿no? El hecho de que la fuerza P sea función del tiempo, en este caso 1.5 veces el tiempo, significa que transcurrido el primer segundo, la fuerza es de 1,5 newtons. Transcurrido el segundo segundo, la fuerza es de 3 newtons. Transcurrido el tercer segundo, la fuerza es de 4,5 newtons, etcétera, ¿no? Y así, digamos, si queremos llevarlo hasta el infinito, ¿no? Es decir, la fuerza va a ser, es función creciente del tiempo, va a aumentar conforme transcurre el tiempo y obviamente pues va a aumentar la velocidad, siempre y cuando la fricción no sea lo suficientemente grande, ¿no? Y el peso tampoco sea suficientemente, o el peso y el ángulo, sí, tanto el ángulo como el peso del bloque y como la fricción, el coeficiente de fricción, no deben ser suficientemente grandes de tal manera que impidan que el bloque vaya ascendiendo con una velocidad que se va a ir incrementando, ¿no? Una velocidad creciente. Y obviamente con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero no vamos a manejar aceleraciones.
que es el capítulo 3, o primer método. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí en primera instancia es identificar los instantes, ¿sí? Y aplicar los conceptos que son impulso y cantidad de movimiento, ¿sí? Tenemos que ver qué impulso tiene ese bloque por el hecho de sostener la fuerza resultante durante cierto tiempo. Entonces vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre. Voy a ponerlo aquí mero, para no hacer otro dibujo. Entonces tenemos además la fuerza P, tenemos las dos componentes del peso del bloque, tangencial, la componente normal, aquí aparece la fuerza normal, y aquí se presenta la fuerza de fricción. Con esas 5 fuerzas. La componente normal del peso del bloque nada más va a ser equilibrada con la fuerza normal, y las otras 3 se oponen. Bueno, las otras 2, la componente tangencial del peso del bloque y la fuerza de fricción, se oponen al movimiento, ¿no? Y la fuerza P con la que jalamos al bloque es la que produce el movimiento, y es la que es variable en el tiempo, ¿sí? Vamos bien hasta aquí, ¿no? No creo que haya dificultad, ¿no? Lo que sigue a continuación es identificar los instantes. Eso es fundamental. Entonces vamos a tener 3 instantes perfectamente diferenciados y obviamente sucesivos, ¿no? T1 igual a 0, el segundo 0, es el instante en el que comenzamos a jalar el bloque con el cable. O sea, es el instante en que se aplica al bloque la fuerza P. El segundo 0, ¿no? Y T2, que lo desconocemos, es el instante que corresponde al estado límite. ¿Cuál es el estado límite? Pues es el estado en el cual el reposo está a punto de romperse, pero todavía no se rompe. El movimiento está a punto de iniciarse, pero todavía no se inicia. Y finalmente va a haber un instante T3, que es nuestro instante de interés, y que obviamente lo conocemos. Es el segundo número 20, o 20º segundo, ¿sí? Es el instante de interés. Entonces, en T1 se comienza a aplicar la fuerza P, o se comienza a jalar o empujar el bloque. T2 es el instante en el que se alcanza el estado límite. Y T3 o T4, T5, los que querramos, van a ser nuestros instantes de interés, ¿sí? Entonces, T3 igual a 20 segundos es el instante para el cual vamos a determinar la velocidad que haya alcanzado el bloque, obviamente en ese instante conocido y velocidad desconocida, ¿sí? Y vamos a aplicar los dos conceptos y obviamente la relación que hay entre ellos, que está dada por la ecuación del impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Cantidad de movimiento, ¿no? ¿Alguna duda o comentario? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Todo bien, qué bueno, ¿no? Vamos entonces a calcular las fuerzas involucradas que están ahí en el diagrama. Nos tenemos que en primera instancia vamos a calcular la componente tangencial del peso del bloque. Es el peso por el seno del ángulo. Zeta, la componente normal, que va a ser equilibrada por la fuerza normal, es el peso por el coseno del ángulo. Vamos a sustituir. El peso es de 10 newtons, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, de 10 newtons, ¿no? 10 newtons seno de, dijimos que era de 30 grados, ¿no? Entonces, es de 5 newtons, es de 8,66. Calculamos la fuerza de fricción. Coeficiente de fricción es dinámico y por la fuerza normal. De fricción dinámico 0.50 por 8,66 nos dan 4,33 newtons. 4,1 de newton, ¿no? Ya está. Bueno, vamos ahora a hacer el siguiente razonamiento. Desde T1 hasta T2, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al bloque? Permanece en reposo, no se mueve. Por lo tanto, la suma de fuerzas en dirección del eje X va a ser 0.
que son 3, ¿no? Entonces tenemos que entre T1 y T2, vamos a indicarlo. En T1, lo repito nuevamente, en T1 comenzamos a jalar el bloque o empujar, y en T2 se alcanza el estado límite. Entonces, en este lapso, el bloque permanece en reposo. Por lo tanto, la suma de fuerzas en dirección del eje X va a ser 0. ¿Cuáles son las fuerzas? P menos WX menos la fuerza de fricción. Por lo tanto, la fuerza P es la que tiene que equilibrar a las otras dos. Por la componente tangencial del peso del bloque son 5 newtons. Y la de fricción es de 433. 9.33 newtons. La fuerza P en ese intervalo. O sea, únicamente es para alcanzar el estado límite. Nada más, ¿no? Entonces las tiene que equilibrar, obviamente, ¿no? ¿Qué vamos a considerar ahora? Esa fuerza P aquí es igual. Ya voy a borrar la figura. Me paso allá arriba, ¿no? En este caso tenemos que la fuerza P, ya dijimos que es 1.5 veces el tiempo. Y en el estado límite se equilibra las otras dos. Entonces establecemos esta igualdad. Y de ahí fácilmente deducimos el tiempo, que es el instante que corresponde al estado límite y que lo desconocíamos. Entonces va a ser 9.33 entre 1.5. Esto nos da un tiempo de 6.22 segundos. Pues ya conocidos los 3 instantes. T1 igual a 0, pues es obvio, ¿no? T2 ya lo calculamos y T3 es dato, es el instante de interés y es el 20º segundo. ¿Qué hacemos ahora? Procedemos a calcular el impulso. Quiere decir que la fuerza resultante la vamos a sostener en ese lapso. ¿Cuál es la fuerza resultante? Viendo, ya lo borré, analizando el diagrama, pues es la fuerza P menos las otras dos. Aquí está. Así de sencillo, ¿no? Entonces, esta fuerza resultante es la que va a producir, es la que va a ser sostenida en cierto lapso y va a tener un impulso total, y que obviamente va a ser la suma de los impulsos parciales correspondientes a cada una de ellas, que se va a reflejar en una suma de integrales, obviamente, ¿no? Entonces vamos a calcularlo. Entonces calculamos el impulso, le ponemos una I mayúscula, aludiendo a que es impulso, o integral también. En este caso el impulso ya vimos que es una integral, ahí hay coincidencia con la nomenclatura. Entonces el impulso lo vamos a evaluar la fuerza resultante, F, desde el instante T1 hasta el instante T3, ¿sí? Y vamos a hacerlo desglosadamente. Vamos a hacerlo obviamente de manera escalar, dado que el movimiento es rectilíneo, ¿no? Entonces vamos a hacer el siguiente desglose. El intervalo total de T1 a T3 lo vamos a dividir en dos subintervalos de tiempo, dos sublapsos. Uno de T1 a T2 y otro de T2 a T3. Y para cada uno de ellos vamos a evaluar el impulso que corresponde a la fuerza resultante. La fuerza resultante son estas 3 fuerzas, ¿no? Ahora bien, aquí observamos, con mucha facilidad observamos que este término se anula, va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay impulso ahí. Entre T1 y T2 el bloque permanece en reposo. Al estar en reposo no hay movimiento, no hay cantidad de movimiento y obviamente no hay impulso. Mientras un cuerpo esté en reposo, no tiene impulso. Así de fácil, ¿no? Entonces va a tener impulso en tanto tenga movimiento, y entonces va a prevalecer únicamente el segundo término. Entonces lo podemos desglosar en la suma de impulsos parciales correspondientes a cada una de las fuerzas. Aquí tenemos la fuerza P, diferencial de tiempo,
la componente tangencial del peso del bloque diferencial de tiempo más fuerza de fricción diferencial de tiempo, ¿no? Y el tiempo va a ser el mismo. Vamos a poner desde T2, que ya lo conocemos, que es 6:22, hasta T3, que es nuestro instante de interés, que es el que es ya habiendo transcurrido el 20º. Lo mismo en las... Ya lo demás es evaluarlas, ¿no? Ya nada más. Bueno, obviamente aquí van a tener signo negativo, ¿no? Dada la oposición al movimiento, ¿no? Obviamente la fuerza P es la que produce el movimiento. ¿Sí? Obviamente si no aplicáramos la fuerza P y el bloque se deslizara hacia abajo, bueno, que sería, ya estaríamos nuevamente en el tema de coeficiente de fricción equilibrante, pues también tendría impulso, un impulso negativo, producido por las dos fuerzas, por esta fuerza, que es la única que va a producir el movimiento en sentido descendente. La de fricción se invierte, va a ser ascendente, ¿sí? Pero bueno, no es el caso, ¿no? Vamos a siempre considerar que vamos a empujar o jalar el bloque con una fuerza y que es función del tiempo, que es la fuerza P, que ahí está indicada. Entonces lo que sigue a continuación es de sustituir. Pues tenemos lo siguiente, que el impulso va a quedar como la integral de 6:22 a 20, la fuerza P es 1.5 veces el tiempo diferencial de tiempo, menos la integral en el mismo lapso, y tenemos la componente tangencial del peso del bloque, que es 5 newtons y diferencial de tiempo, menos el impulso que produce la fuerza de fricción. ¿Cuánto era de 433? 433 diferencial de tiempo, ¿no? ¿Qué podemos observar de aquí? Pues que cada una de esas tres fuerzas produce un impulso, o tienen, sí, mejor dicho, cada una de estas fuerzas está sostenida en un mismo lapso, o en un mismo intervalo de tiempo, que es desde el segundo 6:22 hasta el 20º. Por lo tanto, hay tres impulsos ahí. Uno que produce el movimiento y los otros dos que se oponen al movimiento. Hay un impulso total, que es el que tiene el bloque, y que es la suma de impulsos parciales. Entonces vamos a proceder a calcular estas integrales y ya llegaremos al valor numérico del impulso total, ¿sí? El impulso total es la suma de impulsos parciales, ¿no? Vamos a irlo haciendo, ¿no? Entonces tenemos aquí 1.5, y aquí tenemos t cuadrada medios evaluados desde 6:22 hasta 20, menos 5 veces el tiempo, $4.33, y el tiempo está evaluado en el mismo lapso, ¿no? Ya, pues, para no hacer tanto rollo, voy a poner ya aquí el resultado final, ¿no? Ya de la integración, para que ustedes si gustan, lo corroboren, ¿no? Entonces, el impulso total del bloque, entendido tal como la suma de impulsos parciales, va a ser de 142.42, y son kilogramos masa, metros sobre segundo, y que es lo mismo que newton segundo, como ya vimos. Lo vamos a dejarlo de esta manera, y vamos a pasar ahora al siguiente paso. Aquí ya calculamos el impulso total del bloque, ¿no? ¿Sí? O sea, la fuerza resultante la sostuvimos durante este lapso, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces pasamos ahora a la siguiente parte, que es la relación que es el otro concepto, que es la variación en la cantidad de movimiento. Y sabemos que el impulso es la variación en la cantidad de movimiento, en términos conceptuales, que es lo que vamos a calcular a continuación.
tenemos lo siguiente, fíjense. Este impulso que calculamos es lo mismo que, ya como ya dijimos, sostuvimos la fuerza resultante durante cierto tiempo, que es desde T2, que es el 6.22 segundos, hasta T3, que es el 20º segundo. Ahora bien, conceptualmente el impulso es la variación en la cantidad de movimiento. Es decir, va a ser la cantidad de movimiento final, que es el segundo número 20, menos la cantidad de movimiento inicial, que es en el segundo 6.22, en este ejercicio. ¿Sí? ¿Esto a qué equivale? La masa por la velocidad V3 menos la masa por la velocidad. O sea, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Esa es la variación en la cantidad de movimiento. ¿Qué pasa en el instante T2 igual a 6.22 segundos? Entonces el instante que corresponde al estado límite. Todavía no, el movimiento está a punto de producirse, pero todavía no se produce. Entonces este término es cero. No hay cantidad de movimiento en ese instante T2. Únicamente la hay en el instante T3. ¿Sí? Por eso prevalece únicamente el primer término. Por lo tanto, en este caso, en este ejercicio, el impulso va a ser únicamente la cantidad de movimiento en el instante 3, en el segundo número 20, o 20º segundo. Es el impulso. Entonces, esto que tenemos aquí, que es el impulso y la cantidad de movimiento, pues lo tenemos que igualar a esto que tenemos aquí. Es el impulso. Fácil. Transitividad. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Aquí aplicamos el concepto y la ecuación. El impulso es la variación en la cantidad de movimiento. Aquí el impulso ya lo calculamos. Y por lo tanto, tenemos aquí, esto le llamamos 2, simplemente igualamos 1 con 2. ¿Sí? Entonces tenemos la masa, puedo ponerlo aquí, la masa por la velocidad V3 va a ser igual al impulso. Esto no es algo general, es nada más en este caso, ¿no? Por lo tanto, la velocidad V3 la podemos calcular dividiendo el impulso entre la masa, el impulso que ya conocemos entre la masa que también conocemos. ¿Ya? ¿Cuánto vale la masa? El peso es de 10 newtons, ¿verdad? La masa va a ser los 10 newtons entre la aceleración local de la gravedad, ¿no? Va a ser de escasamente 1.019 kilogramos masa. No, una masa de 1 litro de agua, ¿no? Un poco más, ¿no? Entonces aquí ya lo sustituimos, ¿ya? Más, ¿no? Pues el impulso queda 142.42 kilogramos masa, metros sobre segundo, y la aquí es una velocidad de 139.76 metros sobre segundo. Es la que tiene en el instante, esta de aquí, la que tiene en el instante 3, T3 igual a 20 segundos. Podemos poner otro instante de interés, el que queramos, ¿no? Mayor o menor, el que sea, y hacer el mismo procedimiento y calcular la velocidad correspondiente a un instante conocido, ¿sí? O un tiempo conocido. ¿Sí queda entendido? Está resuelto el problema. ¿Algún comentario, inquietud, etcétera? Nada, ¿todo bien? De mi parte no. Todo bien de mi parte. ¿Todo bien entendido? Muy bien, profesor. Uh-huh. Muy bien. Vamos a hacer aquí otra observación. Bueno, antes que nada, tengo aquí estos problemas para que los hagan de tarea, ¿no? Los incluyan a la tarea 3B. Con este mismo ejercicio, con los mismos datos, ángulo, peso y coeficiente de fricción,
calcule la velocidad para el instante T4 igual a 15 segundos, anótenlo, ¿no? Para el instante T4 igual a 15 segundos, y también calcular la velocidad para el instante T5 igual a 40 segundos. Lo repito, ¿no? Calcular la velocidad V4 para el instante T4 igual a 15 segundos y la velocidad V5 para el instante T5 igual a 40 segundos. ¿Es de la 3B? ¿Esta? 3B, sí. Ok. ¿Tiene algún comentario? Vamos a resolver otro problema, ¿no? Con dos variantes. Esto ya nos quedarían otros dos problemas para el próximo martes y ya habremos acabado el curso, ¿no? Bien, ¿tiene algún comentario por lo pronto? Todo bien. ¿Todo bien? Esperen un rato, ¿no? No hay otro problema, ¿no? Pasa también similar, ¿no? Con alguna variante. Aquí tenemos el clásico plano inclinado. Referencia. Aquí tenemos el bloque, ¿no? Un bloque, ¿no? ¿Está? Carro con la mercancía en la tienda de autoservicio, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a empujar. Vamos a aplicar una fuerza P con la que lo vamos a empujar para que vaya a subir, para que ascienda, ¿no? Velocidad en dirección del movimiento y sentido ascendente. Tenemos un cierto cociente de fricción, un cierto ángulo, y es el plano horizontal de comparación, un plano horizontal de referencia, y el bloque tiene cierta masa y cierto peso, ¿no? A ver qué información hay. Entonces, fíjense, el peso del bloque es de 10 kilogramos. Son 98.10 newtons. De 22 grados. Fuerza de fricción dinámica, 0.35. Además, la fuerza P va a ser 2 veces el tiempo. Fuerza función del tiempo. Quiere decir que si la fuerza es 2 veces el tiempo, quiere decir que transcurrido el primer segundo, la fuerza es de 2 newtons. Transcurrido el segundo, la fuerza es de 4 newtons.
transcurrido el tercer segundo, las fuerzas de 6 minutos, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Inciso A, vamos a determinar la rapidez del bloque en el instante t igual a 40 segundos. Ese va a ser el inciso A. Y el inciso B, vamos a determinar el tiempo o el instante en el cual la velocidad o la rapidez sea de 5 metros sobre segundo. Vamos a hacer estos dos incisos. Nada más, ¿no? ¿Algún comentario? Por lo pronto. Y también haremos algunas comparaciones, ¿no? Vamos a hacer nuevamente el diagrama, lo voy a poner ahí mismo. Tenemos aquí la fuerza P. Voy a poner con el azul mejor, ¿no? P. Pues este es el eje X y su normal es el eje Y, ¿no? Vamos a calcular entonces las fuerzas, ¿no? Primera instancia, a partir del diagrama, calculemos las fuerzas. Pues tenemos que la común tangencial del peso del bloque es el peso por el seno del ángulo ¿cuánto es? 22 grados, ¿no? Seno de 20. Está de 36,75 newton. El peso del bloque, equilibrado por la fuerza normal, es el peso del bloque por el coseno del ángulo, 810 coseno 2. Yo arrojo un resultado de 90,96 newtons, ¿no? Fuerza de fricción, coeficiente de fricción dinámica, fuerza normal, de fricción dinámica es 0.35, fuerza normal, ¿no? 96, y va a ser de 31,84 newtons. La fuerza P es 2 veces el tiempo, ¿no? Estoy haciendo el primer, bueno, siguiendo la misma secuencia. Tenemos ahora ya identificados los instantes. Pues, ¿qué va a pasar entre T1 y T2? T1 igual a 0, T2 no lo conocemos. Pues entre T1 y T2 el bloque permanece en reposo. Entonces la suma de fuerzas en X, que es en el plano inclinado, ¿cuáles van a ser? Pues va a ser la fuerza con la que empujamos el bloque menos las otras dos, menos 35,75 menos 90,96, igual a 0, puesto que el bloque todavía se encuentra en reposo. Entonces ya de ahí ya hacemos el despeje y obtenemos el instante T2. No ocupar mucho tiempo en el cálculo, ya voy a poner aquí el resultado. Entonces T2 va a ser igual a 34,29. Va por el equilibrio, se rompe en el instante de 34,29 segundos, ¿no? A partir del cual el bloque se encuentra en movimiento y que es rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a calcular ahora para el instante T3, dato que es nuestro instante de interés, que es 40 segundos, vamos a calcular la fuerza resultante, ¿sí? Pues esta fuerza resultante, ¿cómo va a quedar? La fuerza P es 2 veces el tiempo, o sea, 2 por 40, menos las otras dos, obviamente, ¿no? Menos 35,75 y menos 90,96. ¿Qué resultado arroja esto? 80 menos
35, 75 y menos 30.95, esto es negativo, ¿eh? A ver, espérame. No es cierto. No. Es 31. Sí, gracias, eso iba. Sí, perdón, me equivoqué. Puse que me da un resultado negativo, ¿no? Así fue. Gracias. Entonces nos queda como 80 menos 35.75 y menos 31.84. 12.40. No, pero 80 menos 36.75. 31.84, ¿no? 11.41. ¿No? Esta resultante, como tiene signo positivo, el sentido es ascendente, es hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a calcular el impulso. Ya calculadas las fuerzas, ¿no? Aquí nada más una referencia, ¿no? Vamos a calcular el impulso. Vamos a calcularlo nada más de T2 a T3. De T1 a T2, no, pues es cero. El bloque todavía no se mueve. Entonces el impulso calculado desde T1, desde T2 hasta T3, tenemos ahí fuerza resultante. Vamos a ponerle F, ¿no? Tiempo, ¿no? Entonces nos queda T2, ¿cuánto es? T2 es el segundo, es el 34.29. Con el estado límite, y T3 40 igual a 40 segundos es el instante de interés. Vamos a integrar las dos fuerzas, ¿no? Pues la fuerza P es 2 veces el tiempo, diferencial de tiempo, menos las otras dos. Entonces tenemos 36.75 desde 31.84, ¿no? Es la de fricción, ¿no? Y en el mismo intervalo. Calculamos todo el cálculo, ¿no? Ahí obviamente que tenemos que poner aquí lo siguiente, ¿no? Más que ya hacen todo el cálculo y bueno, voy a ponerlo aquí una parte. El primer término queda como 2 por t cuadrada medios en el intervalo, ¿no? Voy a dejarlo así. 34.92 menos 36.75 y tiempo 4.40. El tercero queda 31.84 y el tiempo evaluado en el mismo lapso, ¿no? 34.90. Voy a poner aquí el resultado en la parte de arriba. Ya el resultado numérico. Tenemos que el impulso, el total, producido por la suma de los tres impulsos parciales, el impulso total es de 32.582 kilogramos masa metros sobre segundo. Vamos a llamar el resultado número 1. No, esto viene en el inciso A. Aquí, por otro lado, sabemos el impulso conceptualmente es la variación en la cantidad de movimiento. ¿Qué va a ser? Cantidad de movimiento final esta última es 0, puesto que el bloque todavía no se mueve. Nula. Es el primer término. Entonces nos queda el producto de la masa por la velocidad del instante T3. Entonces conocemos también la masa es de 10 kilogramos masa. Aquí el resultado número 2, hacemos la transitividad, igualamos 2 con 1. La masa por la velocidad V3 es igual al impulso, de donde la
3 es el impulso entre la masa. ¿Cuánto vale el impulso? 32,582 kilogramos. P3 es igual a en el instante B3. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí, ¿le van entendiendo? Ya está resuelto el inciso A. ¿Dudas, comentarios? ¿Nada? ¿Todo bien? Vamos a resolver el inciso B, que es el que está más interesante, ¿no? Vamos a recordar que la velocidad B3 tiene ese valor que ya acabamos de calcular, ¿no? Entonces, en el inciso B, fíjense, muy importante, el inciso B, vamos a determinar el instante T4, desconocido, ¿no? En el cual la velocidad es de 5 metros. La velocidad de 4 es de 5 metros sobre segundo. Entonces, esta velocidad de interés la comparamos con la que determinamos en el inciso A, que es mayor. Pues quiere decir que el instante T4 forzosamente es posterior al instante T3. ¿Por qué? Por el hecho de que la velocidad va aumentando. Y eso se debe a que la fuerza P también está aumentando. O sea, la fuerza P, como funciona el tiempo, aumenta conforme transcurre el tiempo, y lo mismo ocurre con la velocidad, ¿sí? Son funciones crecientes del tiempo. Entonces vamos a calcular T4 para el tiempo T, o instante T4 para esta velocidad V4. Entonces aquí lo hacemos al revés. El inciso A y el problema anterior lo hicimos abordando primero el impulso y después la variación en la cantidad de movimiento. Aquí lo vamos a hacer al revés. Vamos a abordar primero la variación en la cantidad de movimiento y finalmente el impulso. ¿Sí queda entendido? Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Entonces tenemos que, si ya conocemos el instante T3, ¿cuánto era? No, la velocidad V3, es la velocidad V3, ¿no? Que corresponde al instante T3, podemos calcular la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento mv3 es el producto de la masa, que es 10 kilogramos masa, y por la velocidad que el bloque alcanzó en ese instante, T3, que es esta de aquí, 3.258. Pues va a poner las unidades mejor, ¿no? Para hacerlo más explícito, ponemos las unidades. Entonces, la masa del bloque es 10 kilogramos masa, y en el instante T3 igual a algo, el instante T3 alcanzó esta velocidad de aquí, que es 3.258 metros sobre segundo. Quiere decir que en ese instante T3 tiene una cantidad de movimiento que es precisamente esta de acá, es 582 kilogramos masa metros sobre segundo. ¿Sí? Pues bien, hasta ahí. ¿Sí? En el instante T3 y en el instante T4 vamos a calcular ahora la cantidad de movimiento, la masa por la velocidad V4. La masa es la misma, es absolutamente invariable, son los 10 kilogramos masa que tiene el bloque, y la velocidad V4 es dato, es esta de aquí, es dato del problema, es nuestra velocidad de interés, y es de 5 metros sobre segundo. Esto significa que en este instante T4 que desconocemos, el bloque tiene una cantidad de movimiento igual a 50 kilogramos masa metros sobre segundo.
¿En qué instante es lo que no sabemos? Es nuestra incógnita. Entonces, de cualquier manera, aquí ya podemos calcular la diferencia. Si la variación en la cantidad de movimiento, vas a ponerle de 3 a 4, aludiendo a los instantes, pues va a ser la masa por la velocidad final, vamos a quitar el paréntesis, la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Están ahí los instantes aludidos. Entonces tenemos 50 menos 33.582. ¿Qué resultado da aquí? 17 y algo, ¿no? 17,418, ¿no? Es la variación en la cantidad de movimiento que se registró en ese lapso. Del instante T3 hasta el instante T4. Un T4 no lo conocemos, ¿no? Ya tenemos aquí la variación en la cantidad de movimiento, ¿no? Por lo pronto, ¿no? Aquí está ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el cálculo del impulso, ¿sí? Voy a borrar todo lo demás. También ya vienen las múltiples, ¿no? Por eso no se preocupen, ¿no? Pues vamos a calcular, vamos a ver cómo queda el impulso y igualar, ¿no? Pues por otro lado tenemos que el impulso, que vamos a sostener la fuerza durante determinado tiempo. ¿Por cuál tiempo? Pues va a ser desde T3 conocido hasta T4 desconocido, ¿sí? Va a ser el instante T3 es conocido, es el instante número 40. Y obviamente, pues el instante T4 es el que desconocemos. Vamos a llamarle T nada más. Y la fuerza resultante es la misma, al final de cuentas, ¿no? Son la fuerza P con la que empujamos al bloque y que es función del tiempo, y las otras dos son constantes. Entonces tenemos que el impulso total pues es la suma de impulsos parciales, ¿no? Ahí tenemos P diferencial del tiempo menos las otras dos. La sustituimos, ¿sí? Entonces, obviamente, al sustituir, vamos a tener un polinomio en términos de un tiempo t, que es el impulso total. Entonces, conceptualmente lo igualamos a la variación en la cantidad de movimiento. Entonces, esa igualación conduce al planteamiento de una ecuación de segundo grado, en donde la incógnita es el tiempo t. La resolvemos y ya. Pero ahí está en donde el criterio es seleccionar la raíz, que es lo que vamos a discutir a continuación. Entonces, hacemos todo el cálculo y tenemos lo siguiente. Entonces tenemos en el primer término tenemos 2 veces t cuadrada medios, evaluado desde 40 hasta t. Si quieren, ya después cada uno de ustedes háganlo ya con más detalle, con cierta minuciosidad, nada más para corroborar, ¿no? El siguiente nos queda 34, 36, 75, que es la componente, y el tiempo evaluado de 40 hasta un t desconocido. Y para la de fricción tenemos 30 y de la de fricción 31, ¿no? 31, 39, ¿no? No, 31, 83. 31, 84. Y el tiempo en el mismo lapso, ¿no? Entonces, ya haciendo todo el cálculo, el impulso total va a quedar así. El impulso total queda como t cuadrado menos 68.134t más 1125.36.
el impulso, ¿no? No es que un 125.36, ¿no? Llamarle número 2, ¿no? Por llamarle número. ¿Qué aplicamos el principio? El impulso, conceptualmente, es la variación en la cantidad de movimiento. Por lo tanto, igualamos 2 con 1. T cuadrada menos 68, vamos a quitarle un dígito aquí, menos 68 veces 68, 13.13, no, es igual a esto de acá, 17,418, ¿no? Ya queda planteada la ecuación de segundo grado. Pero así, nos queda como T cuadrado menos 68, 13T, nos queda más 1107, entonces 7.94, ¿no? Igual. Era así que la resolvemos, ¿no? Entonces lo rápido, ¿no? Me voy a pasarme allá arriba. Rápido la resolvemos y vemos cuál de las dos raíces es, ¿no? Ya casi fuera, ¿no? Entonces, el tiempo T queda como menos 68.13 por 1 Los resultados arrojados son los siguientes. Ya lo tengo calculado. Voy a ponerle E de la raíz positiva, voy a ponerle así, T del radical positivo y T del radical negativo. A no ponerle los subíndices 1 y 2 que nos puedan confundir, porque es el tiempo, es el instante T4, ¿no? El que estamos evaluando, ¿no? Entonces, el tiempo que resulta del radical positivo es 41.32 segundos. Y el que resulta del radical negativo es 53.63 segundos, ¿no? Tiempo es T4, que es mayor a T3. T3 era el segundo número 40, ¿no? Ustedes son posteriores. ¿Cuál es el correcto? A ver, vayan dando ideas. El positivo, ¿no? Los dos son positivos. Bueno, dice el de la raíz, el del radical positivo, ¿no? ¿Te refieres, no? Sí, el de la radical positiva. No necesariamente. Ok, la verdad, da argumentos convincentes. No sabemos cuál es, ¿no? Vamos a ver la siguiente clase, ¿no? ¿Qué pasaría si, a ver, den alguna sugerencia con el, digamos, algún procedimiento con el que pudiéramos dilucidar cuál es el tiempo correcto? ¿Cuál de esos dos tiempos es el correcto? Bueno, no que digan cuál es, sino qué habría que hacer para dilucidar, para investigar. Siempre con no. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ya lo sabemos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué evaluación tendríamos que hacer? Evaluarlo con T3. T3. T3 era el de 40 segundos, ya lo hicimos, ¿no? T4 es alguno de estos dos. Unos, a ver, ya por ahí te acercas, a ver, sigue aportando ideas.
para anotarte en la lista negra, ¿no? ¿Se puede decir que sustituir el valor de t para que nos iguale a 0? Pues los dos van a igualar a 0, los dos son raíces. No va por ahí. Pues, piénsale un poco más. Podemos hacer. Pero está muy- Tú no estás con el Teléfono. teléfono. Se lo llevó, Ah, jefe. sí, cierto. Más que vale, van a ser las 2 ya. Pero hay interferencia, lo pueden eliminar, por favor, gracias. Se me fue. A ver, sugieran. Futuros ingenieros, ingenieras, sugieran. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos con un instante intermedio entre estos dos? Hacemos la evaluación, ¿no? ¿Qué nos daría la pauta de saber cuál es el que corresponde a la velocidad dada? ¿Cuál es la velocidad? Era de V4, ¿no? Que era de 5 metros sobre segundo. Podemos ensayar con velocidades ligeramente mayores o menores a la de 5 metros sobre segundo y calcular los tiempos correspondientes. Sí, por ahí irle sondeando, ¿no? Háganlo de tarea para que lo platiquemos el martes, ¿no? Para que tengan un ingreso a la lista negra, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? De momento no, todo bien. Todo bien, profe. Nos falta ver algunos ejercicios más. Otro, pues son problemas así muy sencillos todos. Vamos a hacer la próxima clase otro adicional, también similar, ¿no? De hecho, pues en la tarea viene también, en la 3B viene algo también similar, ¿no? Ahora, ¿cómo sabríamos cuál tiempo es? Si una raíz fuera menor a 40, a T3, que es 40 segundos, pues esa la descartamos. Sí, de volar. Sí, porque va pues, en plano inclinado el bloque. Por No, eso pues tiene que aumentar. no es por eso, sino porque cómo es la fuerza. Es creciente en el tiempo, la velocidad también, siempre y cuando no haya impedimento por parte del peso del bloque o de la fricción. Pero sí es buena tu idea. Es decir, como lo digo, lo comento nuevamente, de que si una de las raíces fuera menor o igual, inclusive, a la que calcula, al tiempo que propusimos en el inciso anterior, que era T3 igual a 40 segundos, pues se descarta, prevalece la otra, ¿no? Pero no es el caso, porque los dos tiempos, los dos instantes son posteriores. Pues vamos a verlo en la próxima clase, ¿no? Entonces, traigan algo al respecto, ¿no? Para que incremente su calificación, ¿no? En la lista negra, obviamente, ¿no? Y ya, con esto ya habríamos acabado el curso, prácticamente, ¿no? Y si quieren también comentamos si vamos o no a adelantar el examen, ¿no? Si quieren lo comentamos en la noche, ¿no? Hoy o mañana, el día que guste, ¿no? Profesor, me parece bien. Nos comunicamos vía WhatsApp, como siempre, ¿no? Sí, profe. ¿No? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea, inquietud, etcétera? ¿Todo bien? De mi parte, todo bien, profesor. Por el momento todo bien, profe. Qué bueno, ¿no? Vamos despidiendo, muchas gracias. Disfruten lo que tengan que disfrutar y que tengan excelente fin, ¿no? Fin de semana fin de semana, inicio de mes y fin de año, ¿no? Profesor, gracias. Buena tarde. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Profesor, buena tarde. Gracias, profesor, igualmente. Adiós. Recordings